Vamos ahora a ver la Iglesia Católica, que es un término, decimos en filosofía o en lógica, análogo, es decir, tiene muchos sentidos. Vamos a ver, ¿qué quiere decir católica? Número 830, ¿puedes, Rafa? La palabra católica significa universal, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido. Ok, entonces es católica porque significa universal, porque es la totalidad. Catos significa todo, ¿sí? Esta es una palabra griega que significa todo. Entonces, católico es lo que pertenece al todo, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido de la Iglesia Católica, de ahí viene la palabra, es la Iglesia de todos, ¿verdad? Pero el mismo texto nos dice, es en un doble sentido. Primero, es católica porque, continúa. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia Católica. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación. Entonces es católica en el sentido de que lo tiene todo. No le falta nada para la salvación. Como tiene a Cristo, tiene todo lo que necesita. En la medida en la que nosotros permanecemos unidos a Cristo, estamos unidos a lo católico, es decir, tenemos todo lo necesario. ¿Continúa? Que él ha querido confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra y misterio ordenado en la sucesión apostólica. Entonces tiene, primero, la confesión de fe recta y completa. O sea, la Iglesia es católica porque tiene toda la confesión de fe. Recuerden que es lo que estamos viendo, el credo, ¿verdad? La confesión de fe, que es lo básico para que una iglesia sea católica, tenga todo esto. Luego, segundo, la vida sacramental. Tiene toda la vida sacramental, bautismo, comunión, confirmación, etc. Y luego, por último, el ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Esos apóstoles que son los pilares de la iglesia sobre los que se construye, han dejado su sucesión a otros y a otros y a otros sucesivamente. ¿Ok? Entonces tenemos el mandato apostólico, ¿verdad? Muy bien. ¿Seguimos? La Iglesia, en este sentido fundamental, era católica el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el día de la parucía. En la medida que esa iglesia ha permanecido unida a Cristo, es católica desde Pentecostés y hasta la parucía, porque Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, hasta el último día está la promesa de que la iglesia será iglesia completa, ¿verdad? Bueno, entonces, ese es un sentido. Es católica en el sentido que es completa, lo tiene todo. Pero también, reina número 831. Es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Ahora también está este otro concepto, es católica porque es para todos. Lo tiene todo, pero también es para todos. Todos pueden formar parte de esta iglesia. No es propia del judío, no es propia del europeo, no es propia de los sacerdotes, no es propia de las mujeres, no es propia de los güeros o de los gordos, no es propia de nadie.
todos pueden formar parte de esta iglesia. Continuamos, sí, con esta parte. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza en la unidad de su espíritu. Ok, entonces todos los pueblos, todas las personas están llamadas. Acuérdense que eclesía, ¿qué significaba? Iglesia, ¿no? ¿Qué significa iglesia? Iglesia, comunidad. No. ¿Cuál es? Convocación. Convocación. Acuérdense que es una palabra griega que viene del Antiguo Testamento. En griego se decía kajal, los llamados, los convocados, los que son invitados a formar parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Eso significa iglesia. Ahora, este concepto de iglesia católica tiene, aunque no lo dice aquí, en realidad hay otro tercer sentido. Cuando decimos creo en la iglesia que es una santa católica, aguas, no estamos diciendo solamente que creo en la iglesia formada por el Papa, los obispos y las diócesis que están en comunión con el Papa. En realidad no. Cuando en la formulación original del credo eran todas las iglesias particulares, formamos la iglesia universal que se llama católica. Entonces hay un sentido dogmático, si quieren ustedes, de católicos, y en ese sentido los ortodoxos ellos mismos se reconocen como católicos, los anglicanos se reconocen como católicos, pero también esta palabra católico se ha limitado en su sentido, en un tercer sentido, a los de la iglesia del Papa de Roma. ¿Ok? Y en ese sentido, los ortodoxos no son católicos. A ver, quiero que me entiendan. Entonces, es como la palabra mexicano. Mexicano en el sentido original eran los mexicas, es decir, los aztecas, los del valle de Anáhuac. En sentido estricto, mexicano es el de la Ciudad de México. Entonces, pero sabemos que también mexicano significa cualquiera que habita en la República, en los Estados Unidos mexicanos. ¿Un regiomontano es mexicano? Sí. ¿Un chihuahuense es mexicano? Sí. Aunque no sea del Valle de México, aunque no tenga referencia a los mexicas. Entonces, ¿ven cómo la palabra puede tener dos significados a pesar de que es la misma? Bueno, así sucede con católico. Católicos somos todos los que confesamos este credo, que seguimos a Cristo y que tenemos los sacramentos, la sucesión apostólica, pero también nosotros comúnmente decimos católicos los que estamos bajo la tutela o bajo la sombrilla del Papa de Roma. En ese sentido, un ortodoxo no es católico. ¿Me expliqué? Pero ellos van a decir que ellos son católicos también. ¿Por qué? Porque tienen todo para la salvación y porque
en esa iglesia caben todos. De hecho, aunque los ortodoxos son mucho más regionales, ahora con la emigración que han tenido, especialmente hacia Estados Unidos o en Europa, pues las iglesias ortodoxas han crecido fuera de ese ambiente geográfico en el que normalmente se conocían. Y hay ortodoxos rusos en Rusia, pero también hay ortodoxos rusos en Estados Unidos. Y así, distintas, yo ahorita al rato lo vemos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nos quede claro. En sentido amplio, todos los que seguimos a Cristo, bajo los principios del credo, ¿verdad? Y con todos los sacramentos y la sucesión apostólica, somos católicos. Ahora bien, un bautista es católico. Ahí sí no, porque los mismos bautistas reconocen que no tienen todos los sacramentos. Para ellos solamente es el bautismo y ya. Y así hay distintas denominaciones, especialmente nacidas siglos después de la Reforma, especialmente en Estados Unidos, que no son católicos porque no tienen todos los sacramentos. Los anglicanos sí, ellos sí tienen todos los sacramentos y tienen sucesión apostólica. Pero estas otras iglesias, ya que a veces llamamos protestantes, no. ¿Por qué? Porque no tienen todos los sacramentos o porque no tienen sucesión apostólica. Aunque estén en todo el mundo. Aunque están en todo el mundo. Sí, efectivamente, porque los bautistas y los pentecostales los hay en Brasil, los hay en África, los hay en Asia, ¿verdad? Pero no son católicos a pesar de que están por todos lados. ¿Okay? Entonces el título de católico no significa un título geográfico, no es porque está en todos lados, sino porque incorpora a todos y porque tiene todos los elementos de la salvación. ¿Ok? Bueno, pero ciertamente vamos a hablar de la Iglesia Católica Romana. O bueno, no solo romana, también hay no romanos que son católicos. Vamos a ver el siguiente número, 832. Tere, por favor. Cada una de las iglesias particulares es católica. Esta iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Estas, en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Entonces, no solamente la Iglesia es católica en los primeros dos sentidos, sino también es católica en sus formas particulares. Lo que se llaman las iglesias particulares también son católicas. La iglesia de la Arquidiócesis de México es iglesia católica. La iglesia de Baltimore es iglesia católica. Las iglesias particulares en torno, y lo vamos a ver ahorita, a su obispo o a su párroco incluso. Esta iglesia católica, esta iglesia universal, está formada por iglesias particulares, que también son católicas. Y se llaman iglesias particulares porque forman parte de un pequeño grupo, un grupo mucho más pequeño. No implica mucha gente, no implica todo un país o todo un continente, sino implica a veces una parroquia, una colonia, a veces hasta de
5 por 5 cuadras, ¿no? Pero es una iglesia católica en todo su sentido, porque está la sucesión apostólica ahí en medio de ellos. Vamos a seguirle con el siguiente número porque ahí vamos a hablar un poquito más. Marta, por favor. Se entiende por iglesia particular que es la diócesis o la eparquía, una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos con obispo ordenado en la sucesión apostólica. Estas iglesias particulares están formadas a imagen de la Iglesia Universal. En ellas y a partir de ellas existe la Iglesia Católica, una y única. Entonces, la Iglesia Universal, este concepto amplio de que es la Iglesia de Cristo, se encarna en distintas iglesias particulares, especialmente las presididas por un obispo. Forman entonces la diócesis. ¿Qué significa diócesis? No. ¿Los sacerdotes o los obispos? No. ¿De dónde viene la palabra diócesis? ¿Qué es? ¿Cuál es el sentido original de diócesis? No. A ver si nuestra experta de casualidad sabe. Tampoco, ¿verdad? Diócesis es una palabra latina, que es la forma en la que el Imperio Romano se dividía en distintas administraciones. Es decir, es lo que hoy viene siendo un estado en un país. Es lo que significa. Nada más que ahora ya no decimos la diócesis de Chihuahua o la diócesis de Guerrero o la diócesis de Miguel de Hidalgo o Veracruz, sino decimos el estado de Veracruz, el estado de Guerrero o el estado de, no sé, Texas, ¿verdad? Pero la palabra diócesis era la forma en la que estaba dividido el Imperio Romano. La Iglesia adoptó esa división para su división interna. Y entonces la Iglesia está dividida en diócesis. Y a cada diócesis le corresponde un gobernador, que es precisamente el obispo diocesano. ¿Ok? Es la estructura básica de la Iglesia. La Iglesia se divide en diócesis o eparquías. Eparquía es el término que se utiliza en las iglesias orientales. En la iglesia latina, que tenemos tanto influjo del Imperio Romano, se llaman diócesis. En la iglesia oriental, que tiene más bien influjo de la cultura griega, se llaman eparquías. Pero es lo mismo. Es la estructura básica en donde está el obispo con sus sacerdotes y los fieles. A su vez, las diócesis, ustedes lo saben, yo creo, se dividen en parroquias, ¿ok? Pero fundamentalmente, y en cada parroquia hay un párroco, supuestamente. Bueno, pero ahorita lo que estamos viendo es las diócesis. ¿Cuántas o cómo se forman esas diócesis? Normalmente se forman subdividiéndose diócesis antiguas. Por ejemplo, originalmente en México solamente había una diócesis y su sede era... ¿Alguien sabe dónde estaba la sede original de la primera diócesis? No. La primera fue en Tlaxcala. Tlaxcala fue la primera diócesis aquí en México. Y originalmente pertenecíamos a la diócesis de Santo Domingo, allá en República Dominicana, en la española, como la isla aquella, que pues fue donde llegaron los españoles, ¿verdad? Pero luego, llegando aquí, se formó
Originalmente iba a ser Yucatán, Mérida, pero como se vio que era mucho más importante esta zona, se establecieron en Tlaxcala. Recuerden que los tlaxcaltecas fueron los aliados de los españoles. Pero no duró mucho tiempo esa diócesis como la primera, sino se erigió esta, ahora sí, como la primera arquidiócesis. Ahora viene esta nueva palabra, arquidiócesis. ¿Qué es una arquidiócesis? Su nombre lo dice un poco bien, más claro. Arqui viene de la palabra arge en griego, o también transliterada como archi, que significa antigua, primera, original. Arge, el principio, lo original, lo antiguo, lo primordial. Entonces, una arquidiócesis es la primera de donde se van a separar después otras diócesis. Nada más que algunas veces estas diócesis, cuando se separan, como ya se separan tantas, se escoge una nueva arquidiócesis. Ahí va. En México, originalmente, la arquidiócesis era México. Les decía, ¿verdad? Bueno, originalmente fue Tlaxcala, la primera diócesis elegida, pero después, como arquidiócesis, se formó la Arquidiócesis de México y de ahí se dividieron. Una de las antiguas divisiones fue la diócesis de Oaxaca, Antequera. ¿Por qué? Pues porque era una zona minera importante. Otra antigua diócesis que se formó fue la de Zacatecas, porque era una zona minera. Las diócesis se fueron dividiendo, ¿verdad? Y fueron creando distintas arquidiócesis. A la fecha, aquí en México, en la República Mexicana, hay 19 arquidiócesis que se quedaron como cabeceras de otras diócesis de su alrededor que se llaman sufragáneas. Cada arquidiócesis tiene diócesis sufragáneas. Diócesis que en algunos sentidos dependen de la arquidiócesis original. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuáles son las diócesis sufragáneas de la arquidiócesis de México? Antes sí, pero ya no. ¿Cuáles son actualmente? Xochimilco, Azcapotzalco y Iztapalapa. Exactamente. Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa. Entonces, de México, que es la arquidiócesis, están sufragáneas Xochimilco, Iztapalapa y Azcapotzalco. Antes sí, hace muchos años, Tlalnepantla formaba parte de las sufragáneas cuando México todavía era completito el Distrito Federal. Pero don Carlos Aguiarretes, un proyecto que ya venía desde hace muchos años, cristalizó la división de la diócesis en otras 3 diócesis. Esta quedó de arquidiócesis y estas son las sufragáneas, las otras diócesis.
Aquí hay un obispo, aquí hay otro obispo, aquí hay otro obispo y aquí hay otro obispo. Por dato curioso, les voy a dar los nombres de las 19 arquidiócesis de la República Mexicana. Están en orden alfabético, no en orden de antigüedad. Arquidiócesis de Acapulco, de Oaxaca, de Chihuahua, Durango, Guadalajara, de hecho es una de las más antiguas, Hermosillo, León, obvio, México, que por cierto es primada, es decir, es la primera en el país que se formó como arquidiócesis. Monterrey, Morelia, otra de las antiguas arquidiócesis. Puebla, otra también, porque de hecho Tlaxcala se trasladó a Puebla. Propiamente la diócesis se trasladó a Puebla y ya después otra vez volvió a ser diócesis. San Luis Potosí, Tijuana, Tlalnepantla, Toluca, Tulancingo, Tuxtla Gutiérrez, Jalapa y Yucatán. Todas esas son arquidiócesis que agrupan a su alrededor otras pequeñas diócesis, porque obviamente, por ejemplo, Yucatán, ¿cuáles creen que son sus diócesis sufragáneas? Campeche, Pues Campeche, y Quintana Roo. Creo que Tabasco no, Creo que Tabasco depende de otra, porque está ya muy lejos de Mérida. ¿Jalapa involucra, padre? Yucatán, la arquidiócesis de Yucatán, son las 19 diócesis que hay, y cada una con sus sufragáneas. Aquí en México les llamamos provincias, formamos una provincia y se supone que la idea es trabajar en equipo, ¿verdad? Coordinadamente, pero a veces eso no funciona muy bien, la verdad. Somos tan grandes, es tanta gente que a veces coordinar es muy difícil. Bueno, por ejemplo, ya les dije, ¿verdad? Somos 19 arquidiócesis. ¿Cuántas diócesis hay en la República Mexicana? 72 diócesis. Somos 72 diócesis en México, de las cuales 19 son arquidiócesis, es decir, diócesis antiguas, diócesis primarias, originarias. ¿Cuántas diócesis creen que hay en Estados Unidos? 176 diócesis. Nosotros somos 72 y ellos son 176. Evidentemente es un territorio mucho más amplio, de las cuales 33 son arquidiócesis. Por ejemplo, Los Ángeles. ¿Alguien sabe cuál es la arquidiócesis primada de Estados Unidos? ¿La original? ¿La primera? Baltimore, es decir, junto a Washington. Baltimore es la primera arquidiócesis. Es la arquidiócesis en Estados Unidos. Por ejemplo, en Italia, que es tan chiquito comparado con México y Estados Unidos, en Italia, claro, es la más antigua, hay 214 diócesis. 214, nosotros somos 72, ellos son 214 diócesis, 60 arquidiócesis. O sea, lo que nosotros, casi que el número que nosotros somos de diócesis, ellos son de arquidiócesis. Obvio que hay un problema allá en Italia, porque hay diócesis que, pues ahora sí que avanzas 3 kilómetros, ya te saliste de la diócesis, y de otros 3 y ya estás en otra, ¿no? Porque es tan chiquito, y evidentemente, pues, muy poquitos
cada día son menos los católicos, ¿no? Bueno, otro dato curioso, en España, de donde venimos nosotros, son 70 diócesis, casi como nosotros. Y son 14 arquidiócesis. ¿Alguien sabe cuál es la diócesis primada de España? Curiosamente no es Madrid. Toledo, porque es la ciudad antigua de España, Toletum en latín. Entonces Toledo es la arquidiócesis primada. Noten que siempre, no siempre arquidiócesis significa la más grande, ¿eh? No es la más grande, es la más antigua. Obvio, ¿cuál es la arquidiócesis primada de Italia? Roma, evidentemente, ¿verdad? Una más. ¿Cuántas diócesis tiene Brasil? 279 diócesis. Es el país católico más grande del mundo. 279 diócesis. Más que Italia, que tiene 214, más que Estados Unidos, que tiene 176, y que nosotros, que tenemos 72. De esas, 45 son arquidiócesis. Bueno, datos curiosos, no es para que, ay, no me los pude aprender, no se preocupen. Me surge una duda, ¿y cuál sería como el requisito para que fuera una diócesis? Por ejemplo, ¿por qué estos datos tan extremos, ¿no? De Italia y de Brasil, o de Italia y México? No sé si hay alguna característica, porque lo que según entiendo es esta parte administrativa, ¿no? ¿Cómo se van distribuyendo a lo largo del territorio? Bueno, cuando llegues con el Padre Eterno le preguntas. Porque yo creo que ni el Papa te va a poder responder. Pero mira, mucho tiene que ver la historia. Primero la historia, por eso Italia tiene tantas. Porque a lo largo de los siglos, pues los italianos fueron la sede del catolicismo, ¿verdad? Allí se estableció Roma, Pedro, las iglesias fueron fundándose y las diócesis se fueron multiplicando. Por los siglos que tienen, por eso hay tantas. La geografía, por supuesto, también influye la geografía. El terreno tan grande que hay que recorrer de uno mismo para hacer las visitas de las parroquias, que uno mismo tiene que ir visitando las parroquias, ¿verdad? Cada 5 años. Entonces, obviamente, diócesis muy grandes pues, hacen que sea casi imposible. Entonces, por eso, el número de feligreses también influye. Aquí no hay que recorrer mucha distancia para ir de una diócesis a otra, pero son tantos los feligreses que por eso la diócesis tiene divisiones, ¿verdad? Pero a ciencia cierta, pues yo creo que son los obispos los que le plantean al Papa la necesidad por tamaño en geografía o por tamaño en población. Y otra cosa también importante, su capacidad de sustentarse a sí misma. Es decir, las diócesis jóvenes que apenas van naciendo, es difícil que se puedan sustentar, por ejemplo, no tienen suficientes sacerdotes. Entonces, uno de los requisitos es pues, tener un seminario, por ejemplo, donde se formen sus sacerdotes. Si no tiene un seminario, es difícil que una región diga, vamos a hacer diócesis, ¿verdad? Si no tiene la capacidad de sostener un seminario, de sostener al obispo, sostener a los párrocos, ¿verdad? Hay veces que la pobreza también determina, o la riqueza también determina, si se puede hacer una diócesis o no. Yo creo que esos son más o menos los criterios, según lo que yo pienso, ¿verdad? Pero te digo, cuando llegues con el Padre Eterno, Él te dirá exactamente. Bueno.
De hecho, originalmente eran 5 las primeras grandes diócesis o patriarcados. Ahí se les conoce como patriarcados. Creo que eso ya lo habíamos visto alguna vez. ¿Cuáles eran las 5 originales grandes diócesis o patriarcados? Vamos a escribirlos por aquí porque estos sí son importantes. Las que formaron las grandes iglesias, ¿verdad? Las grandes iglesias particulares. A ver, lo que voy a hacer es una aberración, pero me la perdonan, ¿eh? Ya están viendo qué es todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Sí, Roma, Grecia, sí, Grecia. Más o menos, no soy bueno para Bueno, dibujar. pero pues bueno, ya miren, ya saben. Allá en Turquía se equivocó. Sí, porque esto hay que subirlo aquí al mar, al mar negro, ¿verdad? Que se hace aquí un gran mar. Y luego aquí está Turquía, y luego aquí va Tierra Santa, y aquí esto es África, y así. Bueno, ¿hay más o menos? No muy mal, porque esto debe estar pegado acá. Más arriba. Hay más o menos así. ¿Qué es esto? El mar Mediterráneo, ¿verdad? Este no es el mar Mediterráneo, este es el mar Negro. Este es el Mediterráneo. Ok. Esto es Italia, esto es España, ¿verdad? Esto es Francia, Italia, Grecia, Turquía, lo que hoy es Turquía. Esto es lo que es Tierra Santa. Esto es ya África, por aquí viene el canal de Suez, ¿verdad? Y por acá debe de estar Arabia, ¿no? Bueno. Voy a poner aquí 5 ciudades que fueron importantísimas en la antigüedad. Por supuesto, la original, ¿cuál sería esta? Jerusalén. Jerusalén, efectivamente. Estamos hablando del cristianismo, ¿verdad? Jerusalén, la ciudad originaria, y donde se quedaron la mayoría de los apóstoles. Ya después salieron, pero la mayoría salieron, quedó ahí. ¿Cuál es la segunda ciudad que se formó como un gran centro cristiano? La segunda. Me sé las 5, pero no sé si es en orden. Esta de aquí. Una de las grandes centros urbanos de la antigüedad. Centro comercial, centro urbano, centro comercial, centro turístico, centro cultural. Antioquía, exactamente. Antioquía, en la parte donde se curva Turquía con Siria, ahí es. ¿Cuál es la tercera gran ciudad del Imperio Romano? Ahí sí, ¿verdad? Ahí viene Roma. Ahí fue Pedro y fue Pablo. Roma. Ok. Entonces tenemos ya 3 ciudades. Roma, Antioquía y Jerusalén. Nos faltan 2 grandes ciudades de la antigüedad. ¿Cuál era
la gran cultura antes de Roma? Grecia. ¿Y cuál era la capital? Atenas. Atenas, ¿verdad? Entonces, este es el otro gran patriarcado. Atenas. Ok. Y hay todavía otra ciudad importantísima en esta área del Mediterráneo, que es esta de acá. Se llama... Ya tienes 4 patriarcados, ya nada más te falta uno. ¿Falta Éfeso o Corinto? No, esta ciudad es mucho más importante que Éfeso y que Corinto. En la zona de Egipto, exactamente, en la costa de Egipto. Es Santa Polonia. El faro de Alejandría. Alejandría. ¿Ok? Entonces estas son las 5 grandes ciudades de la antigüedad, del Imperio Romano. Obvio, sí, Roma, pero primero Jerusalén porque ahí empezó el cristianismo y después Antioquía porque ahí fue donde a los seguidores de Jesús los empezaron a llamar ¿cómo? Cristianos, ¿verdad? Entonces fue ahí el segundo gran centro cristiano. Pero de ahí algunos fueron a Roma y Pablo por eso llegó hasta Roma y Pedro también. Pero también estas dos son capitales importantes del imperio. Esta por la antigüedad, Atenas. Y esta porque era la parte africana del imperio, en donde estaba Egipto, ¿verdad? El imperio egipcio. Todavía tenía sus remanentes. Entonces, por eso estos se llaman los 5 patriarcados de la antigüedad. Está por encima de una arquidiócesis, ¿verdad? Son patriarcas. De ahí se derivan las demás arquidiócesis y diócesis. Son 5 patriarcados de la antigüedad que tenían todos ellos un obispo que era más que un arzobispo, era el patriarca. Por ejemplo, el patriarca de Roma, pues era obviamente el Papa. El patriarca de Atenas era considerado sucesor de San Andrés, el apóstol. En Alejandría decían que era Marcos o que era Tomás el que llegó allí. En fin, Antioquía ya sabemos, allí estuvo Pablo, estuvo Pedro, estuvo Bernabé, estuvieron varios grandes apóstoles. Pero con el tiempo, primero sucedió que que era el Imperio Romano, Constantino lo dividió en 2. Este se llamó Imperio de Oriente, Imperio Romano de Oriente, y este se llamó Imperio Romano de Occidente. En el Imperio de Oriente quedaron 4 patriarcados, mientras que en el Imperio de Occidente nada más quedó 1. Y por eso el de Roma quedó como uno tan importante, porque además, después de la Edad Media, estos imperios, estas culturas vinieron abajo, especialmente con las invasiones de los bárbaros, ¿verdad? Los vándalos, los visigodos, los godos, en fin, fueron cayendo en manos los últimos fueron los otomanos. En cambio Roma medio se salvó. Y de aquí, después en el Renacimiento, pues vino el descubrimiento de América, ¿verdad? Y pues, el crecimiento impresionante que tuvo Europa con la colonialización de América. Y entonces, por eso esta iglesia creció en poder y estas no crecieron en poder. Y hoy, la iglesia más grande de todos estos patriarcados, sin duda, es la iglesia romana. Los católicos romanos somos la gran mayoría de los cristianos. También con el tiempo
fueron apareciendo otras iglesias en esta zona. Por ejemplo, en Rumanía, por ejemplo, en Bulgaria, pero la más importante de todas de las que apareció fue acá arriba, la iglesia oriental, ortodoxa oriental de Moscú, que es hoy por hoy, después de la iglesia católica romana, la segunda iglesia más grande, el segundo patriarcado más grande del mundo. Con el tiempo, no solamente de este lado aparecieron patriarcados, resulta que hubo migración de muchos pobladores de esta zona. ¿A dónde? Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Hacia dónde se fueron? Especialmente a Occidente, pero especialmente ¿a dónde? Pues Estados Unidos. Es el país donde más ha llegado migración de todo el mundo. Es cierto que en Europa hay migración, pero la más grande migración se dio a Estados Unidos. Y por eso es que ahora también hay patriarcados, no solamente de este lado, sino también en Estados Unidos hay varios patriarcados. De hecho, patriarcados reconocidos universalmente por todas las iglesias, oficialmente reconocidos también por las iglesias orientales. Hay unos que no son reconocidos por todos por el problema tan grande que significa las divisiones de las iglesias, sobre todo también las orientales están muy divididas, pero vamos, lo que yo quiero decirles con todo esto es, la iglesia católica, la iglesia universal, ha tenido procesos de particularización desde los orígenes. La iglesia particular de Jerusalén, la iglesia particular de Antioquía con sus respectivos patriarcas, el patriarca de Atenas, el patriarca de Alejandría, el patriarca de Roma, y todavía hasta la fecha siguen esos patriarcas. De hecho, en algunos lugares, por ejemplo, en Antioquía hay distintos patriarcas. Antioquía de Siria y Antioquía de Cilicia y de Siria. Hay patriarcas, hay dos, creo, patriarcas alejandrinos. Uno de ellos es copto y otro de ellos es, no me acuerdo cuál es el otro. En Jerusalén hay patriarca melquita, patriarca maronita. En Atenas creo que también hay dos patriarcas. ¿Por qué? Porque pues han habido mezcolanzas de las iglesias, ¿verdad? Pero son iglesias particulares. La Iglesia Universal de Cristo ha tenido distintas particularizaciones. En nuestra iglesia romana, las particularizaciones se ven en forma de arquidiócesis y de diócesis. ¿Ok? Una idea global de cómo está formada la Iglesia Universal. Ya saben que la Iglesia diocesana se divide en parroquias. ¿Ok? Algunas parroquias se organizan territorialmente y se forman lo que llamamos decanatos o arciprestazgos. También esa es la palabra antigua, pero hoy se dice más bien decanatos. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro decanato? ¿Cuáles son las parroquias de nuestro decanato? A ver, esas sí las tenemos que saber. La medalla. A ver, vamos a anotarlas porque así como importantes son esas, también nuestro decanato. Santa Rita, las tres Aves María, San Simón. A ver, vamos por partes. Una, empiece con una. Bueno, órale pues, Natividad. El burro por delante. La medalla. La medalla milagrosa. Prodigios. Permíteme, no puedo escribir tan rápido. La medalla milagrosa. Prodigios. Prodigios. San Simón.
San Simón, La Conchita. la Conchita, San Juan de los Lagos. Ay, la Concepción. cosita. Ya habían dicho Sí, perdón. San Juan. 3 Aves Marías, ¿verdad? San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos. Ok. Consolación. La Consolación. La Lupita. La Lupita, que es de las más lejanas. Sí. Santa Rita. Santa Rita. A ver, voy a poner aquí una. Santa Rita. Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón. Le voy a poner aquí un corazón. La Piedad. Y la Piedad. Ok. No, Ya se pasó de la sí, somos más de Y Divino Redentor. Lo que pasa es que. Divino Redentor. Del otro lado de Tlalpan están la Lupita, Y Santa Rita. Y la Conchita. Santa Rita, Las la Conchita y 3 Aves Marías. Ojo, en realidad esto es una parroquia y su rectoría. En realidad es una parroquia y su rectoría. Y lo mismo aquí, Prodigios. Medalla Milagrosa y Prodigios es una parroquia y su rectoría. En términos técnicos, esta depende de esta depende de esta, pero en términos prácticos son autónomas. ¿Ok? San Simón es del otro lado del eje 5. Nuestro vecino para allá es San Juan de los Lagos, y después de San Juan de los Lagos hacia allá, antes de Viaducto, la Consolación. Y luego, para allá tenemos el Sagrado Corazón, tenemos la Piedad, esa está todavía más para allá, pero también está la Medalla Milagrosa, ¿verdad? Esa ya la habíamos mencionado. Esto es el decanato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parroquias más 2 rectorías. Son las iglesias que formamos esta pequeña parte de la diócesis, ¿verdad? De la arquidiócesis de México. Bueno, hasta aquí llegamos.